Bueno, hermanos, haciendo un repaso de la semana pasada, allí estamos con el libro de Hechos, ¿no? Entonces, nuestra pastora Jessica nos llevó a meditar ahí en el tema de la predicación de Pedro, ¿se acuerdan? Y nuestro hermano Luis también hablaba ahí, yo escuché, que es una manera de que hoy también descansamos tanto en estrategia, pero como la iglesia primitiva era en forma natural, era el ADN, era compartir el contenido del evangelio. Y yo volví a repasar para atrás, para poder agarrar ahí hoy día también cómo es la vida en comunidad de la iglesia ahí, partiendo del verso siguiente en adelante. Pero fíjese, ellos hablaban del contenido del evangelio. ¿Cuál era el contenido del evangelio de la predica que Pedro tenía? Es que ellos eh, hablaban de la persona y obra de Cristo. ¿Y cuál es eso? Su muerte, su resurrección, su exaltación, su salvación y su iglesia. Estaba ahí la nueva comunidad. Entonces, eso es lo que también teníamos como el asunto de la guía ahí del pasaje. Así que vamos a dar la lectura. Hermano Mar, ¿usted tiene la Reina Valera? ¿Puede Sí, dar la pastor, lectura? Reina Valera. Ya, vamos a leer del verso 42 al 47 y mana de la NTV, la mana de la NTV, Mana Gloria, va a leer del verso 42 al 47 también. Ya. Y nuestra hermana Ruth le damos la bienvenida, que Dios le bendiga grandemente ya en Arica. Muchas gracias. Una bendición. Le mandamos el estudio en la mañana. Ayer, perdón. La eterna primavera. Sí. Ya. Vamos leyendo Manomar, Gloria, Sí. y yo termino acá también hago la tercera lectura. Voy a leer en la latinoamericana. Ya. Entonces el 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, Manomar. Dice así, los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ya, yo leo acá la porción de la contemporánea. Dice, la primera comunidad acudían asiduadamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y las oraciones. Toda la gente estaba asombrada. Ya se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades. Se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían, dice, diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvos
cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Es la porción de la palabra. Allí tenemos esa porción. Entonces, cuando miramos el pasaje de aquí de Lucas, esto nos lleva a dar la gloria al Señor, ¿no? De cómo la iglesia allí nace con la presencia de su espíritu. Y allí, bueno, vamos a ir viendo estos puntos que allí tenemos. La iglesia, ¿cómo era la iglesia temprana? Ya en la era apostólica. Era una iglesia que fue carismática y en la didaché, es decir, ¿qué significa carismática? Significa predicaba el contenido del evangelio, pero también aquí también vemos que ellos como creyentes tenían el contenido, como hablamos la semana pasada, donde hablaban de la vida y ministerio de Cristo, hablaban de su muerte, hablaban de su resurrección, su exaltación y su salvación. Eso era importante en la comunidad de fe. Pero también dice que era una iglesia que se amaba. Allí tenemos este pasaje ahí, en el pasaje donde acabamos de ver, dice que ellos compartían con sencillez de corazón. Al analizar, se ve linda la bebé, al analizar el pasaje, nos damos cuenta de que allí una iglesia que se amaba. ¿Por qué se amaba? Porque hermana Ruth puede mutearse, así que Perdón. ahí sí. Es solamente dice que se amaban, compartían unos con otros. Bueno, allí cuando vino el día Pentecostés, allí también dice que ellos estaban unánimes, juntos, ¿cierto? ¿Y qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando vemos esta dinámica constante de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que Dios preparó todo esto de antemano. Y obviamente el Señor le dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, tenemos cuatro puntos ahí que están en nuestro apunte. Dice que era una iglesia que se instruía constantemente, ¿ya? ¿Qué es lo que manifestaban? Las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles fueron maestros, fueron preparados por nuestro Señor Jesucristo, pero también al ser preparados por nuestro Señor, allí encontramos que dice que ellos compartían las enseñanzas. Allí en el verso 42 muestra las enseñanzas, la enseñanza que ellos tenían. Entonces, también estaba respaldado por los milagros, por los prodigios y milagros, según el verso 43. Entonces, todos los seguidores allí de la iglesia primitiva, quienes allí comenzaron, habían 12, después dice 120, después 3.000, 4.000, bueno, anterior dice, habían 500 hermanos cuando el apóstol ahí escribe, ¿se acuerdan? Cuando escribe en 1 Corintios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Aquí cuando la iglesia era instruida, el Espíritu Santo llevaba al pueblo a someterse a la palabra de Dios, ¿ya? Eso es importante, mi querido hermano. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo y la palabra? Porque si nosotros estudiamos letra a letra, es letra muerta. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no va a producir vida, nada. Va a suceder lo que también experimentó Nicodemo, ¿se acuerda? Nicodemo entendía todo literal. Ya dice, y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Cuando le habló de esto de nacer, él lo entendió en literal, pero el Señor le hablaba de un nacimiento sobrenatural, de lo sobrenatural. Entonces, aquí la iglesia también estaba siendo instruida en la palabra de Dios
para vivir una vida sobrenatural. Si bien es cierto, ¿se acuerdan? Allí los apóstoles, cuando estaban con el Señor, tenían sus conflictos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había lo de, uno dijo, Señor, bueno, mandaban de repente cuando manda juicio o cuando la gente no creía, o también allí en un momento de eso de uno ganarse a la izquierda, otro a la derecha, la petición tan humana, ¿no? Eso es lo que relata ahí la Biblia. Pero acá en el libro de los Hechos no se ve ese conflicto. Quizá hay otro problema de la iglesia, pero en la comunidad de fe siempre había esa pugna, esa situación constante en la vida de los discípulos. Pero es interesante que nosotros estemos sometidos bajo su Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos o hemos escuchado de A.W. Tozer, ¿ya? Y le preguntaron un día, Pastor Tozer, el pastor de la Alianza en Estados Unidos, años atrás, un pastor que tuvo un ministerio muy fructífero y ha escrito varios libros, pero le hicieron esta pregunta, donde siempre caemos en ese dualismo. Y el otro día, escuchando a hermano Omar también, esto de que a veces la gente se va por lo pendular, ¿no? Y a él le preguntaron, Pastor Tozer, ¿qué es importante, la palabra o el espíritu? Porque siempre estamos en esa dualidad, ¿cierto? Entonces aquí como como aquí la iglesia era instruida en la palabra, pero también bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, por eso vino el Pentecostés. Y el pastor Tozer da una ilustración que a mí me encanta. Y lo voy a parafrasear de esta manera, diciendo, bueno, un ave para volar necesita, ¿quién necesita? Abra su micrófono. Alas. Alas. Ala. ¿Una ala o dos alas? Dos. Dos alas, muy bien. Entonces él de esa manera dice, bueno, la iglesia para que pueda volar a la altura de Dios necesita la palabra y el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque sabemos que muchas veces nosotros podemos estudiar y también en la universidad se entrega cristianismo básico o cultura cristiana, podemos conocer a Dios intelectualmente o académicamente, pero quizás no hemos sido transformados por el poder de Dios. Por eso es importante que nosotros, al compartir el mensaje, al ser instruidos, tenemos que caminar bajo ese equilibrio espiritual, la palabra y el espíritu. Y fíjese, Nicodemo también el Señor dijo, si no naciere del agua, se refiere a la palabra, que el agua que nos lava, como dice allí en Efesios, si puede buscar Efesios 5, dice que fuimos lavados por la palabra, santificados por la palabra. Ahí cuando le está hablando a Pablo ahí, la relación que debe tener Cristo con la iglesia, le dice, se entregó a sí misma, dice, para lavarla, purificarla por la palabra, dice, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 5. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Nos lava, nos limpia. Y aquí hay otro ejemplo también, en forma para que nazca un nuevo ser o un nuevo convertido. Por eso Jesús ahí fue catete claro con Nicodemo. Si no naciere del agua del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Si, bueno, en nuestro nacimiento natural también necesitamos de papá y de mamá para que nazca un nuevo ser. En lo sobrenatural también necesitamos, ¿se acuerda del Señor allí cuando creó las cosas? Lo creó bajo la palabra. Él dijo la palabra, sea la luz fue. ¿Ya? Y su espíritu es lo que viene allí a tomar posesión de nuestra vida, donde nos guía y pone su voluntad en nosotros. Entonces, nosotros somos guiados por su espíritu. Y la iglesia, acá en Pentecostés, o allí, después del derramamiento, aquí la iglesia, hasta hoy, quienes hoy día somos del capítulo 29, de hecho, porque Hechos no se ha cerrado, no hay una conclusión. Nosotros hoy día somos la iglesia hasta cuando el Señor venga por nosotros, somos el capítulo 29 de Hechos. Así que estamos escribiendo el libro de los Hechos. Por lo tanto, sintámonos parte de esta bendición, de ser instruidos. ¿Y qué consigue también este encuentro? También de estudiar, porque también a medida que nosotros estudiamos, vamos a conocer. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros no abriéramos estos espacios para estudiar la escritura de la iglesia? ¿Se ha preguntado?
o no instruimos nada, solamente nos conformamos con predicar así, pero y no dialogar, no crecer, en forma intencionada. ¿Qué pasaría? Dialoguemos, por favor. Si no creamos estos espacios para crecer, ¿qué pasaría con la iglesia? Yo creo que no habría unidad y no habría crecimiento. Exactamente. No entenderíamos no entenderíamos la voluntad de Dios. Y como dice allí, Vana sería la cruz. exactamente. Es decir, quizás estaríamos haciendo muchos ritos, pero poca palabra de Dios y guía del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermana Gloria iba a decir algo, está muteado. Seríamos seguidores de un hombre y no de la palabra, no de Dios. Amén, hermana, exactamente. Sí, pues, giraría en torno al hombre, no a Dios. No seríamos teocéntricos ni bibliocéntricos. Seríamos antropocéntricos. El hombre en el centro de todo. Lo que pasaba en Corintios, ¿se acuerdan? Que la iglesia estaba enfocada en Pablo, en Cefa, en Apolo, pero no en Cristo. Y otros que decían, no, nosotros seguimos a Cristo, pero al final igual eran carnales. Por eso no todo lo que brilla es oro. Po. A veces mucha gente nos puede hablar de tantas cosas espirituales, pero hay que discernir bajo la palabra del Señor. Po. Porque a veces no todo lo que brilla es oro. Por eso es importante que nosotros, por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la iglesia temprana fue instruida. Eso es lo que aquí nos ayuda aquí nuestro querido pastor John Stott, nos da 4 puntos. Entonces, el segundo punto dice que era una iglesia que se amaba. En otras palabras, mantenía firmes la comunión, la koinonía. Daban testimonio de la vida en común y esto apuntaba a 2 sentidos. En primer lugar, expresa lo que compartimos entre todos a Dios mismo, porque nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia neotestamentaria giraba en torno a la comunión trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en medio obrando en él. Y porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus pueblos, su Hijo. Y en segundo lugar, la koinonía expresa también lo que compartimos entre todos, y lo que damos y lo que recibimos. Por eso, lo que más se repite en el Nuevo Testamento, fíjese, yo hice un estudio ahí y bueno, apoyado de un material ahí de un teólogo y pastor, es Jim Getz, que habla de la medida de la iglesia, y habla de la medida de la iglesia, habla de que los unos a los otros, orar unos por otros, por eso dice acá que expresamos la koinonía, perdonar unos a otros, soportar unos a otros, sobrellevar las cargas unos a otros. Hay como 13 unos a otros en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa eso? Que yo me debo a mi hermana Gloria, a mi hermano Omar, a mi pastora Jessica, a mi hermana Ruth, a mi hermano Luis, a mi hermana Sandra. Yo me debo. Y ellos también se deben a mí. Entonces es recíproco la cosa. Entonces eso es sentido de cuerpo. Entonces eso habla de la koinonía. Koinonía. ¿Ya? No koinonitis. Porque de repente cuando alguien dijo la koinonitis es cuando gira en torno a comer y no compartimos el evangelio. Ya tenemos comunión para nosotros nomás. ¿Se acuerda? Para adentro nomás. ¿Se acuerda allí cuando Jesús fue a Capernaum? Ya, y él estaba enseñando en una casa y la gente estaba todo ahí concentrado y olvidaron que había un necesitado afuera. Y esos amigos tuvieron que buscar otra alternativa para poder llegar donde estaba Jesús. Tuvieron que abrir el techo y bajar al Señor, va a bajar a su amigo lisiado, paralítico, donde estaba Jesús. A veces la iglesia igual, pues estamos tan concentrados en nuestra vida espiritual, gira en torno a nosotros mismos, pero olvidamos la misión. ¿Ya? Entonces, de casa en casa compartían el pan, dice el verso 46, de casa en casa. Ya entonces eso, así participaban.
Dice, participaban de la hermana Gloria, leyó ahí, dice que compartían la mesa del Señor, ¿cierto, hermana? Leyó en su versión. Y acá habla del partimiento del pan, las otras versiones, dice el partimiento del pan. Se refiere a la Eucaristía o a la Santa Cena, ¿ya? También dice que una iglesia que adoraba, ¿ya? Que adoraba, se mantenía firme, tanto en el templo como en las casas. Que el Señor, dice, añadía a los que iban de ser salvos. La predicación de los apóstoles y el testimonio de la iglesia, eso era un insumo potente para el alcance de muchas personas de la comunidad para alcanzar. Por eso dice, Dios añadía a los que habían de ser salvos. Mira, que hay otro principio en cuanto a la adoración, ¿cierto? Y a la evangelización. Sabemos que la comunión con Dios es vertical y entre nosotros es horizontal. Pero también cuando somos instruidos es para crecer internamente, pero al mismo tiempo para crecer externamente la evangelización. Ser instruidos internamente en crecimiento, es lo que estamos haciendo aquí ahora. Pero creo que tenemos que también crecer hacia afuera, alcanzar a otros. Entonces, esto es dinámico, para adentro, para afuera, para arriba, para abajo. Es decir, para arriba relación con Dios, para abajo profundización en la escritura, para el lado comunión y para el otro lado evangelización. Crecimiento interno, crecimiento externo. Entonces, es dinámico. Entonces, Dios quiere que haya una dieta equilibrada en nuestra, balanceada en la palabra, en todo. Y por eso que Pablo decía que debemos predicar todo el consejo de Dios. No solamente Hechos de los Apóstoles, no solamente Apocalipsis, sino que toda la Biblia. Entonces, fíjese, aquí era una iglesia que adoraba, pero dice, no había cristiano nominal. No se daba eso para ser de nombre, sino que somos o no somos. Y cualquiera que ellos que querían imitar, ¿se acuerda de ese que trató de comprar el poder del Señor? Fulminado. Entonces, no había escapatoria para ser nominal. Ananías y Zafira trataron de ser benefactores, pero falseados y mintieron al Espíritu Santo, quedaron desplomados. Entonces, ¿te imaginas eso lo que sucediera hoy? Tendríamos en cada culto cadáveres. Entonces, Dios nos guarde, hermano. Entonces, esas lecciones están para que sean de moraleja para nuestra vida. Entonces, dice que la salvación y la permanencia iban juntas y el Señor añadía cada gente cada día. El apóstol Pablo también escribiendo en 1 Corintios, ¿cierto, hermano Luis? Que decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Por lo tanto, estamos asociados con el Señor. Dios añadía lo que habían de ser salvos. Entonces, es cada uno haciendo su labor, pero ¿quién daba el crecimiento? Del Señor. A veces hoy día la iglesia se preocupa en hacer el crecimiento, pero olvidamos lo esencial, plantar y regar. Ahora estamos regando, estamos instruyendo su vida para que usted pueda también seguir creciendo y alcanzar a otros. En cuarto lugar, dice que era una iglesia que evangelizaba y decir que la evangelización primitiva no necesitaba actividad ocasional o esporádica, no era algo esporádico, sino que era constante. No organizaban campañas ni cultos misioneros. Entonces, nada de eso, era parte del ADN de la evangelización. Vemos allí al mismo Felipe predicando. Allí también cuando le habló al eunuco, ¿ya? Sí. Entonces, tenemos muchos ejemplos ahí en el libro de los Hechos, cómo la iglesia iba evangelizando, alcanzando a otros. Hermano, ¿algún comentario? Recién estamos en la introducción. Abra usted que está en el panel ahí. Yo nomás podría decir, pastor, que cuando usted hablaba, mencionaba ahí también, ahí en Corintios, o sea, cuando se estaba cierto Apolo, Pedro y Cefas, y también otros decían de Jesucristo. Yo creo que, bueno, no sé si, pero de repente
se figura como algo como partidos, casi igual políticos, casi pugnas ahí entre la iglesia, ¿cierto? ¿Quién da más? Y Sí, cada uno hacía su propia forma de llevar a cabo, digamos, las enseñanzas y no como las quiere el Señor. El Señor no nos quiere divididos. Y yo me asemeja eso un poco como los partidos políticos hoy día que tiran para allá, otros para acá. La iglesia a veces puede que en ese tiempo estaba como transformándose en esa misma dinámica un poquito, ¿cierto? Pero el Señor sí, nos enseña que nosotros no podemos andar en esa lógica. Y yo creo, Pastor, no sé, una idea a mí que se me da también, que aparte de eso, yo creo que esto ocasionaba disputas, pugnas y todo, pero también yo creo que envidia, no sé, es una idea, como que se me figura a mí eso, de que no había esta claridad, digamos, en lo que el Señor estaba enseñando, porque no tiene ni una razón de querer disputarse, digamos, las personas, ni el evangelio, ni la doctrina, ni todo lo que estaba ahí entre hombres. sí. Y yo creo, no sé, puede que de repente hoy día también nace todas estas cosas, estas contiendas, estas pugnas, y digo yo, parecían más partidos políticos que nada, yo decía, porque uno ve en la tele cómo se disputan esto, los puestos, los cargos, todas las cosas que ocurren, ¿cierto? Que es sucio, aparte, que dice que es una de las cosas más sucias. Y yo Yo no decía, a lo libre, mejor pues, hermano. también es sucio, pero no sé, pero me da la idea de que igual había como envidia en eso, no, creo, una idea un poco así, no sé, estaré equivocado. Hermano, como estamos viendo Santiago, ¿de dónde viene la envidia? Bueno, porque vivimos una carnalidad. Cuando nosotros andamos en la carne, vamos a polarizarlo. Ha pasado iglesias donde se han formado equipos pastorales y, por ejemplo, la misma iglesia, a veces por no estar instruida o a veces también los pastores no son claros en sus convicciones, dejan alimentar eso. En cambio, por ejemplo, puede pasar, ya Dios nos libre. Ya hay iglesias donde dice, bueno, yo sigo al pastor titular, no, no, yo no, yo a la pastora Jessica, o yo al pastor Gerardo. Bueno, Dios nos libre, entonces nosotros no servimos a hombres, sino que somos un equipo, nos complementamos. Y ahí nosotros como iglesia debemos, pues ahí se refleja si realmente somos o no somos, ahí bueno, ahí se va a demostrar nuestra carnalidad. A mí si me siguen tienen que irse conmigo para Israel, así que pónganse las pilas. A mí me gusta Israel, quiero conocerlo. Ah, Ahí tiene una adherente. Grecia, Egipto, Italia. Esos son mis países que deseo mi corazón conocer. Amén, pues ahí va a apoyar a Pastor Iván Ver en Italia. Bien, pues Pastor, madre. viene a mi memoria que Juan el Bautista, él en ningún caso quiso adherente a, él cuando terminó su trabajo, su misión, dijo, hasta aquí yo he cumplido. Y esa es como que la enseñanza para cualquier persona y un hombre tan, digamos, importante como fue Juan el Bautista, él nunca se sintió más que nadie. Era un hombre que, que él, no sé, demostró con ello que él no tenía merecimiento alguno. Entonces, yo creo que a veces nosotros, el ego y todas estas cosas que influyen tanto, que nos atacan en toda orden de cosas, se mezclan también con el tema de las punas, y digo yo, de querer, no sé, lucirse, dijera mi mamá, o demostrarse más que otro, y Juan el Bautista con esa claridad de las cosas, yo creo que también nos deja una enseñanza de todo tipo, de todo orden de cosas. Y como dice usted, que el Señor nos ayude, pastor, para que esas pugnas, todas esas cosas que hacen daño a la iglesia, que nosotros hemos vivido esas divisiones. Yo creo que Sí, todos hemos pasado por eso y son dolorosas. exactamente, sí. Son muy dolorosas, pues ir ahí. Por ejemplo, como dice, a veces nosotros como líderes cometemos el error de alimentar eso y ¿quiénes sufren? Los débiles en la fe. Y a veces ellos prefieren, cuando ven todo ese escándalo, prefieren apartarse de la comunidad de fe. Quizá no del Señor, pero sí sus corazones quedan heridos. Entonces, es importante, ¿no? Hacer este autoanálisis constantemente. Sí, po. Y ahí uno dice, bueno, ¿estamos siendo guiados por el Señor o la guía de la carnalidad? Porque lo otro puede caer también, echarle la culpa fácil. Bueno, cuando nosotros no somos responsables, es fácil de echarle la culpa a otro. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia
o le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? A veces de repente andamos más perdidos y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Ya? Interesante ver eso de entender de que el Señor nos llamó a ser parte de la misión. ¿Ya? Somos parte de esa misión. Bueno, hay otro aspecto que allí también veíamos. Entonces, en primer lugar dijimos que una iglesia que se instruía, una iglesia que se amaba, una iglesia que se adoraba, que adoraba a Dios, y una iglesia que evangelizaba. ¿Ya? Pero a mí me llama la atención aquí, ellos eran como, también dice que ellos compartían sus propiedades. Hoy día, ¿qué opinan de esto de, por ejemplo, que dice que tenían todo en común las cosas? Por ejemplo, mi auto está a nombre mío, no está a nombre de la iglesia. La casa de Hermano Mar, no sé si está a nombre de la ANI o ¿qué piensa de Mía. esto sobre esto del tema, esto hoy día en nuestro mundo occidental, estamos de esto de los derechos de propiedad? Yo creo que nosotros nos hemos vuelto, o sea, de mucho tiempo, medio islas, medio, ¿cómo se dice? Individualistas, porque ya no hacemos lo que ellos hacían antes. Porque yo creo que, no sé, si me pongo a pensar afuera mía la casa, está a nombre de mi esposo, pero él siempre me dice que me vaya, me dice que me vaya a la leñera y él se queda en la casa. Pero yo digo, fuera mía, o sea, igual es mía, pero yo no la vendería para darle a los demás, por ejemplo. No podría pensar en eso, porque te digo, tengo mis hijos, queda para los hijos, entonces hay un egoísmo, pues. Estamos como enraizados con ese egoísmo, con ese individualismo. Entonces, yo tengo lo mío, lo mío, lo mío. Y si puedo, doy. Pero no es el mismo corazón que tenían ellos, porque ellos vendían. Y lo que le pasó a Zafira y A su esposo. a ellos que nos dieron todo, Mm. Ananías. sí, y murieron. Entonces, de repente yo digo, a lo mejor, no sé, yo soy muy cruel, a lo mejor somos hipócritas porque decimos amar al Señor, pero no somos capaces de darlo el todo por el todo. Esa es mi percepción, siempre lo he pensado. Pero como ya estamos en esto, no sé, ese es mi punto de vista. ¿Ah? Estamos Yo creo, pastor, que igual que depende de cada cosa, porque la cultura era distinta, y yo no por sé ahí si, por va. ejemplo, tenía la abundancia en ese tiempo, porque si usted se evacúa, lo limitan a tener cosas, no puede aunque quisiera. Mm, incluso usted no puede tener un auto del año, por ejemplo. No podría tener un auto usted pastor del que tiene, no, que un año 70 lo mucho. Entonces lo restringen la parte, ¿cierto?, de la parte de la cultura, la parte de la política y estas cosas que yo creo que en ese tiempo era distinto. Bueno, la evolución también. Sí, pues yo creo que todo depende de algo, pero bueno, si está en el corazón, a jugar de algún hermano, yo creo que lo ha hecho, sí ha entregado para Dios las cosas y lo ha Sí, hecho con corazón. sí, exactamente. Yo creo que bueno, no debemos sentirnos tampoco mal, porque en el fondo estamos en una cultura, pero si usted comparte el pan con el hambriento, su casa, donde usted le está dando la administración, porque eso el Señor se lo entregó para sus hijos, y usted con esfuerzo logró eso. Pero lo importante, ¿cuándo sería egoísta? Cuando yo no dejo entrar a nadie en mi casa o cierro mi mano. Si en lo poco o en lo mucho yo comparto el pan con el otro, amén. Entonces, si el Señor me da más, soy más responsable. Si recibo menos, bueno, de ahí la proporción, ¿no? Entonces, pero lo importante es dar, ser generoso. Eh, pero, Como usted decía, como- co- comparado a la escritura, eso. ¿ah? Pero Sí, pues, comparado con la escritura es eso. sí, pues, sí, pues, hoy día tenemos toda esta cosa en esos tiempos, para el pueblo hebreo es la tierra, ¿cómo dice? Es del Señor.
Mía es la tierra. O como dice, mío es el oro, mío es la plata, dice Ageo. Pero Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, todo es del Señor. En otras palabras, nosotros, ¿sabe? Es todo del Señor, po. Lo que pasa, nosotros ya lo tenemos, claro, obviamente con esos documentos, es todo eso del Señor. Ya, entonces, lo que pasa nos cuesta reconocernos. Quizás, obviamente está como estamos en un estado de derecho, ahí estamos en otro tema ahora. Al estar en estado de derecho, nosotros también lo mismo tenemos que ordenarnos ante la sociedad, ya, en la sociedad civil. Entonces, somos espiritualmente, creemos en las cosas del Señor, que Dios es soberano, Él es dueño de cielo, mar y tierra, Él es dueño, Él es el Señor. Pero estamos frente a un estado de derecho. Es lo mismo que decimos, claro, la iglesia de Cristo es un organismo vivo, ¿cierto? Pero frente a un estado de derecho, es una organización. Y al ser una organización tiene personalidad jurídica. Es por transparencia. Entonces, para que nadie nos pueda decir, oiga, esto es mío, nadie nos pasa a llevar, sino que tenemos un documento de respaldo. Pero en otras palabras, es todo del Señor. Todo del Señor. Nosotros como seres humanos le tenemos que darle la administración. Somos administradores de los recursos, ¿ya? Y cuando hablamos de recursos, no solamente tiene que ver con el dinero, ya tiene que ver con mi auto, con la benzina, con el internet, con la luz, todos administramos los recursos naturales, los recursos que allí también estamos, y fíjese, el Señor allí lo dice, somos corona de la creación, ¿ya? Estamos para administrar las cosas que existen. Así que lo tengamos con papel al nombre, pero del Señor. Hermana, en su casa, quizás el nombre de Flores, pero es del Señor. Porque en un momento, si el Señor llamara a Flores, hasta ahí no va a quedar. Pues entonces, porque Él es soberano. Si no tenemos la vida comprada, ¿ya? Si aquí es un pasar, somos peregrinos nomás en la tierra. Pasamos. Prefiero no tener casa, pero que no se me lleve a mis flores. No, pero me refiero en el sentido con No el se Señor, quiere quedar sin flores. con el jardín de la casa, con flores. Qué bien. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Ver este tema esto de las propiedades, del derecho a propiedad, todo esto. Bueno, la constitución vigente que está ahora, ¿cierto? Vela por el derecho a la propiedad. ¿Recuerdan eso un poco de la constitución de 1980? ¿Usted sabe por qué colocaban más subrayado eso, el derecho a propiedad? Y ahora su fondo de AFP también tiene derecho a propiedad porque es suyo. Por eso por eso es del Señor también, pero es Pastor, del Señor y también pastor, soy. Dígame, hermano Luchito. ¿no será que hoy día, bueno, esos tiempos antes apostólicos, no será que hoy día se ha perdido un poco el tema de que la gente ha visto tan mala administración dentro de las congregaciones y es por eso que la gente ya no confía en el tema? O sea, ya como que ya ha cerrado un poco la mano en ese sentido porque se ha visto que la plata ha ido a otro destino y no a la gente que realmente necesita dentro de las congregaciones. Sí. Porque yo creo, por lo que yo veo aquí en ellos, que la iglesia no debería haber tanta necesidad de los hermanos. Hablo de la iglesia grande más que nada, porque ahí se ve harto. Hay muchos hermanos en iglesias grandes que están sin trabajo y que es muy poco la ayuda que reciben. Y eso se ve. Se ve. La iglesia grande, las chicas más factible. Pero la iglesia grande se ve mucho eso, entonces igual a veces se gastan muchos recursos en otras cosas, en temas materiales, en comprar otro sector, pero no se está mirando el tema de la necesidad de los hermanos. Entonces, por eso quizás los hermanos tampoco no quieren abrir su mano. Sí. Más que nada. Sí. Bueno, el Señor nos manda, estamos mandatados por el Señor por su palabra de compartir el pan con todos, ¿cierto? Entonces, es un principio ahí que, bueno, si a veces la iglesia se enfocó en otras cosas, va a pasar. Pero
el llamado del Señor, ¿cuál es eso? Dice, más bienaventurado, en el mismo hecho dice, más bienaventurado es dar, es más vale dar que recibir. Entonces, eso es lo que la iglesia, nosotros como iglesia debemos compartir, ¿ya? Todo lo que el Señor nos da. Yo tengo a disposición mi vehículo, así que puedo ir a dejar a alguien a la casa, lo hago con alegría, porque es un recurso, ¿ya? Entonces, si va el hermano para allá, a la pega, lo llevo allá. No me hago el entendido, miro para otro lado y no lo llevo. Que Sí, se vaya pata antes me queda. sí. Entonces, son cosas que hay que compartir. Todo eso son gestos, tienen que ver con nuestra espiritualidad, ¿ya? Y esos pequeños detalles. Mire, sabe, Jesús va un poco más allá, ¿no? Dice, si alguien da un vaso de agua, mira, una cosa insignificante. Y a veces nosotros queremos, no sé, para hacer milagros. Bueno, Jesús va a una cosa tan sencilla. Si alguien da un vaso de agua en mi nombre. Eso es tan tremendo, tiene un efecto que el cielo se estremece. En esas cosas tan pequeñas, que para el hombre humanamente, de la mirada humana, insignificantes. Pero para Dios hay un aplauso en el cielo. Quizás de repente a veces cuando la gente no aplaude, el cielo guarda silencio. Y cuando acá la gente no nos aplaude, el cielo allá celebra. Por eso está la parábola de la viuda, pues, pastor. Exactamente. La ofrenda de la viuda que dio 2 blancas. Sí. Y era lo único que tenía, porque ahí nos habla de la disposición del corazón y de que finalmente tiene que ver con administrar sabiamente los recursos, y van a haber oportunidades a lo mejor en que estamos pobres de recursos, pero damos la ofrenda de la viuda, porque Sí. el Señor, a mí lo que me pasaba siempre cuando yo tenía la pastelería, que de repente llegaba alguien de repente y como que el Espíritu Santo me amonestaba que le regalara las cosas. Si yo no lo hacía, hoy después eso era como que me perseguía eso, no dormía tranquila. O se le caía el pastel, pues y se le caía y ya lo perdió, ¿no? Pero como que bueno, el Espíritu Santo nos guía sobre todo a hacer cosas que a veces muchas veces no tienen explicación para nosotros, no tienen sentido. Pero en la providencia de Dios y en los planes eternos de Dios, lo único que nosotros tenemos que tratar de ser es obedientes. O sea, eso nos habla de obediencia y también de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque probablemente va a pasar que en algún momento vamos a tener que, a lo mejor es lo único que tenemos, es todo lo que tenemos. Y el Señor nos va a amonestar para que lo demos, porque también eso nos habla de la confianza que tenemos en Él y de que para el día de mañana o para lo que yo necesito, Él va a proveer. ¿Se entiende? Pero creo que, bueno, ahí va mucho como la sabiduría y también no caer en este tema del dinero, como decía el hermano Luis, es una cosa tan delicada, porque, bueno, por algo también están estos estafadores que son pastores del Evangelio de la Prosperidad, que literalmente estafan a la gente. Yo en una situación, parece que les conté, que me encontré en Valdivia y fui a una congregación que arrendaba en un lugar, y fui a ver este predicador, ni me recuerdo el nombre, pero recuerdo que era como bien nombrado. Y resulta de que yo andaba de visita en Valdivia y a mí la única plata que me quedaba eran 10.000 pesos. Y esa plata yo me tenía que volver a Temuco. O sea, yo tenía que descontar la locomoción y el pasaje, el bus y todo eso.
Y sabe usted que cuando estábamos ahí en esta reunión, era tan fuerte este tema de que es como casi como que si tú no ofrendas, como que te vas a ir al infierno, es como que te maldicen. Y sabes tú que yo, uy, pero sabes que es una cosa, es una manipulación, que estuve a punto de soltar mis 10 luquitas y después como me volví a Pasemuco, pero ahí el Espíritu Santo me amonestó que no tenía que hacerlo porque no era sabio. No era sabio y además que también esta persona estaba manipulando porque literalmente ellos venden la cruz. Entonces son situaciones que realmente son delicados, lo que tiene que ver con dinero, y realmente después cuando por eso digo que Dios siempre ve la intención del corazón. Y muchas veces también el Señor a veces te va a amonestar, a lo mejor para que tú bendigas a una persona, y yo creo que a usted le ha pasado que le pasan un billetito, ¿cierto? Uno no lo ha pedido ni nada, o que uno, el Señor le dice, anda donde tal hermana, le amonesta y entrégale en forma personal o llévale una ofrenda. Entonces yo creo que, bueno, uno tiene que ser obediente nomás, obediente y sensible a la voz del Espíritu Santo y estar alerta, pues, y no caer tampoco en no caer tampoco en las trampas de saber discernir igual. Discernir. Y si uno tiene dudas y si no hay paz, creo que esa es como la primera señal de que no es de Dios. Porque cuando algo es del Señor, Él pone paz en nuestro corazón y plenitud de gozo. Es un gozo indescriptible. Es como cuando uno siente que está en el centro de la voluntad de Dios y que Dios está, como decía el pastor, bien, hijo, y bien, obedeciste, hiciste. Es como que uno siente esa palmada en la espalda, bien, hijo, bien, bien. Confiaste, cortaste la cuerda. Pastor, con respecto a eso, acá en Labranza se ha visto gente con mucha necesidad y que sin embargo da todo para el Señor, más de lo que pudiera dar. Y a mí me duele en el alma, o sea, saber que da dando sabiendo la necesidad que hay. Entonces, también una vez hice un comentario que me dolía, pues, pero también me decían que si lo daba de corazón, ¿qué podíamos hacer nosotros por gratitud? ¿Qué podíamos hacer nosotros ante eso? Entonces ahí yo no sé, o sea, no sé, a mí me duele el alma eso. A lo mejor soy yo la que estoy mal. No sé si me explico, dijo Rivera. Ha hecho de menos a su pastor, ¿eh? Ya vamos a traerlo ya. Sí. Sí. Sí, pues son decisiones de las personas. Ahora, ¿dónde está el peligro cuando nosotros lo manipulamos? Pero nosotros nunca la gente le obligamos. Es decir, la gente lo entrega, es un asunto de una relación con el Señor de esa persona. Yo he visto gente que acá, igual, pues, en todas partes, donde me ha tocado ministrar, hay gente que tiene sus convicciones. Bueno, uno lo ve quizás en ese momento complicado y lo persuade para que no lo haga, pero ellos dicen, no, esto es mi compromiso con el Señor. Pero dejan eso, van caminando, o al otro día el Señor le entregó el doble. Viven de milagro, el Señor ha obrado poderosamente. Entonces, ahí de repente esta voluntad, ahí está el poder de Dios, ¿no? Entonces, uno dice frente a esa necesidad, a nadie se le obliga, a nadie se le obliga, a nadie se le obliga. Entonces, son convicciones que esa persona tiene con su Señor. Y si esas convicciones están, pero tampoco nosotros vamos a caer en juzgarle o tampoco vamos a manipularle. Lo uno obviamente le puede persuadir que a lo mejor puede esperar. Es lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia se dijo de que, por ejemplo,
ojalá los hermanos solamente entregaran sus diezmos, como lo hacían, pero no hacer proyectos, por ejemplo, en medio de pandemia, a tirarse un asunto, un desafío, como lo hacíamos en la vida normal, ¿ya? Por ejemplo, construir, etcétera. Sino que nada más eso. Y son indicadores en que se hizo. Pero también hay gente que se lanzó por fe, porque me recuerdo que el pastor de allá de Hualpén terminó de construir su templo en medio de la pandemia. Entonces, son cosas que pasan. Pero que yo entendí de eso ¿Ya? fue no que no se podía proyectar, Sí, ni que no exacto. se podía construir, no era Exacto. ese el tema. Sí. El tema principal es que había tanta incertidumbre con respecto a la respuesta que iba a haber de parte de la congregación, de la hermandad, si iban a seguir llegando los diezmos, las ofrendas, si esto realmente no se sabía qué iba a pasar con la estabilidad económica de las iglesias. Entonces, estos ahorros que estaban destinados para proyectos o construcciones se tenían que derivar para sostener al siervo, en este caso para el pastor, para pagarle su sueldo. Había que hacer como una escala de prioridades los Exactamente. gastos fijos de la iglesia. Pero resulta de que el Señor nos mostró otra cosa, porque nos mostró una respuesta que venía también de la fidelidad a Dios de los hermanos. Entonces, pero es que esta modalidad era una incertidumbre porque no se sabía lo que iba a pasar, cómo íbamos a también si íbamos a estar vivos, po. También. O sea, tantas cosas, el trabajo, no solo el trabajo, sino que si iba a estar vivo para seguir percibiendo, no se sabía. Entonces, pero gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos damos cuenta que Él ha sido fiel, Sí. que respuesta de la fidelidad de Dios hemos podido también cumplir con nuestros compromisos que están en la obra también, ¿por cierto? Sí. Pero era básicamente eso, no que no nos pudiéramos seguir construyendo, ni que si se pudiera seguir, sino que tenía que ver con ordenar las prioridades. Sí. No podíamos, por ejemplo, ponernos a construir salas de clase o un templo nuevo y tener al siervo que no estaba percibiendo su sueldo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Los recursos había que derivarlos sabiamente. Y creo que eso también es para todos los tiempos, para nosotros igual, en todo tiempo, ser sabios en la administración. En el tiempo gracias, Pastor Jessica, en el tiempo de la vaca flaca y la vaca gorda, como se dice, en tiempo de José, ¿cierto? Entonces siempre la administración debe estar ahí, no solamente en el tiempo de las vacas gordas, hay que ahorrar, y cuando llega el tiempo de las vacas flacas es usar eso imprevisto, ¿no? Para lo imprevisto. Son cosas de la administración. Otra vez estamos tocando el tema de la administración. Bueno, el domingo también yo hablé un poco sobre eso. La Biblia habla más, alrededor de 2300 veces, habla más del manejo de los recursos que de la oración. Hay como 500 referencias a la oración y a la fe. Pero Jesús lo que más le hincó el tema de la administración de los recursos, por ejemplo. El mismo es cuando habla de la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Dice que malgastó, derrochó los recursos. Entonces ahí también hay un principio de cómo la mala administración de los recursos. El tema de las parábolas de los talentos, por ejemplo. A uno entregó 5, a otros 2, a otro 1. Entonces, ejemplos tenemos allí la administración de los recursos. Bueno, hermana, mira, aquí la Biblia, la iglesia era tan natural, pero vivían una vida sobrenatural. Es decir, la iglesia está presente en la tierra, pero también tiene un destello celestial. No sé si me explico. Ahora también, nosotros estamos tan insertos en esta problemática hoy día, en nuestro mundo se está hablando de la nueva constitución, etcétera, que estamos con lo que dijo también nuestro presidente. Obviamente, estamos en un mundo inestable, pero al mismo tiempo nosotros confiamos en el poder de Dios. Los gobernantes van y pasan, pero Dios sigue gobernando. Dios sigue siendo Dios. Su iglesia dice, aunque las puertas del Hades vengan y contra ella, va a estar ahí
perseverantes. Por lo tanto, somos la iglesia de Cristo que ya lleva más de 2000 años. Entonces, no claudicaremos hasta cuando el Señor venga. Así que, hermano, mire, esa es la iglesia que nació ayer, la iglesia temprana. Hoy somos la iglesia de hoy que estamos allí llevando a cabo esta tarea, ¿ya? Así que yo te animo a no desmayar, a no decaer. Y tenemos una misión constante, una misión. Y me gustaría, hermano Luis, parece que iba a decir algo, ¿no? Parece que lo escuché. No, Como no, que, no, ¿no? Ya. no. Discerní como que iba a decir algo, Luchito. Mm. Bueno, mi amigo Luis. Entonces, me gustaría cerrar como un asunto práctico acá en cuanto a la tarea que tenemos como iglesia, porque no solamente tiene que ver con las cosas materiales, sino que es mucho, es todo, ¿ya? Es todo para la gloria del Señor. Hermana, entonces, inclusive todo, si uno puede decir, hasta mi matrimonio debe ser para la gloria del Señor. La crianza de mis hijos debe ser para la gloria del Señor. Mi sexualidad, por ejemplo, también para la gloria de Dios. Todo, nuestros recursos, nuestro dinero, para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, esto es maravilloso, maravilloso. Me gustaría terminar allí con un acróstico y ahí después cerramos con algunas preguntas finales después. Voy a compartir pantalla. Vamos a tratar de compartir pantalla. Si se ve, vamos con compartir pantalla. Ya, ¿se ve o no? No lo escucho. Ahí se tapa, ¿no? Sí, se ve. Ya, entonces ahí tenemos, dijimos que era la iglesia, hablamos de 4 puntos, ¿cierto? Una iglesia que se instruía constantemente. Era la comunidad querigmática, es decir, el querigma es la prédica, la proclamación, eso tiene que ver. Pero también una iglesia que se amaba, una iglesia que adoraba a Dios, dice, y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, alababan a Dios. Y también era una iglesia que evangelizaba. Aquí quiero terminar con un apéndice, un acróstico con la palabra pescar. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea aquí según Hechos? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Predicación, el contenido del evangelio. Hablaba de la persona y obra de Cristo. La proclamación, la predicación. Pero también, en segundo lugar, enseñaban. Era una comunidad de la discipulado constante. ¿Ya? Es la enseñanza constante, como recién veíamos, que se instruían en la escritura. ¿Recuerdan allí en capítulo 17, los hermanos de Berea? Dice que escudriñaban cada día lo que los apóstoles enseñaban. También era una comunidad de la diaconía, de servicio. Unos a otros, sirviéndose como siervo, dispuesto a servir. Pero también participaban de la comunión, una comunidad de amor, unos a otros. Se entregaban de tal manera que vivían para la gloria del Señor. Pero también aquí, adoración comunitaria a Dios, un crecimiento vertical con Dios. Allí dice, tenían esta adoración. Y la última letra de este acróstico, la reproducción en la misión y evangelización, crecimiento de expansión en forma centrífuga. Cada iglesia que nacía cuando se predicaba, los apóstoles predicaban en las ciudades, establecía un grupo de ancianos, pastores, y esas mismas iglesias que nacían en las ciudades eran bases misioneras para el avance y seguir plantando nuevas iglesias. Entonces, cuando miramos este acróstico, nos preguntamos, para recordar un poco con esta palabra pescar, os haré pescadores de hombres, ¿ya? Vayan. Cuando llamó a sus discípulos, le dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Entonces la iglesia sigue pescando. Hoy día estamos llamados a seguir pescando, tirar las redes, tirar la carnada de tal manera que sigamos predicando. No nos amedrentemos. Mire, el Señor va a permitir que lleguen algunos constituyentes que son cristianos.
Tengo entendido que son 2 a nivel nacional, 2. Pero con esos 2 Dios va a hacer grandes cosas. No pasa por cuánto quórum tengamos. Entonces, si hay uno que hiciere vallado, Dios hará grandes cosas. Así que, hermano, estemos orando por esos hermanos. Hay tanto por hacer. La evangelización, el alcance del evangelio es tan dinámico, tan profundo. ¿Ya? Solamente somos cada uno un eslabón, un ladrillo de esta obra del Señor. Cada uno es parte importante de la obra del Señor. ¿Cierto, hermana Gloria? Para la gloria del Señor somos un eslabón, somos un ladrillo. Así, ¿qué le parece con esta palabra? ¿Alguien me puede repetir este acróstico para recordar? Porque tengo que usar alguien me dijo, siempre uno tiene que terminar con algo para que no nos olvidemos. ¿Cuál es la misión de la iglesia según este acróstico? Pensando en el libro de los Hechos. ¿De la palabra pescar? Exactamente. Ya. Predicación, ¿Ya? enseñanza, servicio unos a otros, comunión de amor unos a otros, adoración comunitaria hacia Dios, ¿Ya? y reproducción en la misión y evangelización, crecimiento, expansión centrífuga. Amén. Aleluya. Entonces, tiene un 7. Entonces, nunca se le olvidar esas palabras, porque no solamente predicar, enseñar, servir, adorar, todo es completo. La misión de la iglesia es una misión integral. Damos pan, pero también damos palabra. Damos palabra, pero también pan. Pan y palabra. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta para finalizar? El otro grupo todavía está ahí en el canal 2. Es que ustedes hablaban de cómo funciona la iglesia ahora y de dar. Yo, al frente de mi casa se formó una iglesia así, que los hermanos vendieron sus terrenos y compraron el terreno de al frente e hicieron la iglesia. Y me acuerdo que una vez me invitaron y fue tan hermoso, fue una vigilia. Y se manifestó el poder de Dios y ahí se me reveló una oración que yo había hecho muy íntimamente con Dios, él y yo solamente, y me contestó a través de una persona ahí en esa vigilia. Y fue mágico, fue maravilloso, fue misericordioso para mí porque yo estaba muy afligida con una depresión grande. El año 2010 había fallecido mi papá. Sí. Y tenía mucha incertidumbre en mi vida, no había logrado nada todavía, no había estudiado ni una cosa, nada. Solamente me había dedicado a cuidar a mi papá. Y resultó ahí que se me acercó y esa persona a las 2 de la mañana se me acercó a la reunión y me empezó a hablar y me respondió toda mi oración ordenadita, porque yo empecé a hacer mi oración desde que era niña hasta grande ya, todas las etapas de mi vida, y así mismo me la contestó. Entonces fue como que me hubiese estado escuchando mi oración. Fue bonito como Dios se reveló en ese día en mi vida. Y bueno, no iba para allá la conversación, sino que iba porque todavía hay iglesias así, que funcionan así, que lo entregan todo por la causa de Dios. Y ahí vivían esos hermanos, pues todos juntos. Y hasta el día de hoy es así. Esa iglesia se caracteriza por casar. Siempre llegan convivientes, gente que convive y el pastor hasta que los convence con la palabra de Dios los casa. También he sentido, he visto también ejemplos de eso, de lo que conversaba la pastora en cuanto a que hay evangelio de prosperidad y que la gente le estruja en el bolsillo hasta el final. Yo también estuve en una iglesia así. Pongan, hermanos, su mano hasta el fondo del bolsillo, no sea mezquino con Dios. mi hermano carnal de sangre, fue tanto una vez que se sacaron los anillos con mi cuñada y donaron sus anillos de matrimonio, sus anillos de oro. Y hasta el día de hoy no tienen anillos,
porque era cargante el predicador que estaba hablando, eso fue en el de Bernardo Higgins. Una vez también me pasó a mí que sentí, estos son todos como ejemplos de todo lo que he ido escuchando de ustedes, que también lo he vivido yo. Me pasó que sentí de parte del Espíritu Santo ayudar a una mujer sola que tenía como 4 hijos, y sentí darle una ofrenda, y aunque era lo que yo tenía, pero era lo único que tenía nomás. Y no, yo dije, pero es lo que tengo nomás y no va a haber otra cosa. Pero sentí que yo iba a tener, Dios me iba a bendecir de alguna otra forma, y que ella no, porque ella no era hija de Dios. Y no sé, yo no me había dado cuenta, y me di cuenta ahora recién que ustedes estaban hablando, que Dios me usó, porque esa mujer hasta el día de hoy me habla por internet y me busca y se siente como amiga, que yo soy su amiga. Debe haber sido porque yo la apoyé. Y además ella también creó en su mente que Dios, eso que Dios existe, porque toca los corazones. Y yo la verdad fui usada y no me di ni cuenta, porque recién vengo a percatarme, y hasta el día de hoy ella me busca. Bueno, no lo hice con esa intención, pero al final igual ella ahora cree en Dios, y gracias a esos detalles nomás, pues, que el Señor a uno la usa. Si damos un Y vaso de así, agua, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdas que Jesús dijo, si damos un vaso de agua, tan simple, tiene un sí, efecto y poderoso en el reino? es verdad eso que decía la pastora Jessica, que hay que ser sensible al Espíritu Santo, y a veces uno como que trata de echarse, no sé, pues de amarrar un poco la mano, porque, oye, pero ¿cómo? Como yo, pero es cierto eso. Bueno, eso han sido varios ejemplos en mi vida que he tenido, pero eso es como lo que más me acuerdo, lo más relevante. Eso es lo que he podido aportar en cuanto a mí, a lo que yo he Experiencia, escuchado en este momento. experiencia. Sí, Sí. sí, experiencias de vida. Semana. Lo importante es que toda esa experiencia cada día deben ser encauzados a la escritura, pues, hermano. Entonces, cuando toda esa experiencia que tú vas viviendo tiene que estar conforme a la escritura, porque nosotros podemos tener experiencia, pero no tener contenido, a eso me refiero. Que todo esté respaldado con el contenido de la escritura. Eso nunca debe, porque fíjese, uno aquí en el libro de los Hechos ve puro milagro, prodigio. Entonces la vida sobrenatural de la gente que experimentó los hechos portentosos de Dios. Entonces, pero siempre tiene que haber, mire, hay un principio que nunca se te olvide. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios te da paz en tu corazón y hay armonía con tu familia, hay una armonía con tu iglesia y hay una armonía en forma con Dios, es porque Dios está orando. Pero si en uno de esos elementos no tiene paz y tú lo hiciste, no era la voluntad de Dios. Entonces, quizás fue una manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es del Señor, y todo lo hacemos para su gloria, ¿no? ¿Ya? Allí en el Sermón del Monte tenemos ahí, si lo hacemos para Él, para agradarle a Él, ¿ya? Bueno, el otro día, acá, bueno, hay tanto detalle en este texto de Hechos, la narrativa. Por ejemplo, ahí cuando hablaba de los hechos portentosos, por ejemplo, dice en la profecía de Joel, ¿se acuerda? Que los postreros días, ¿cuándo comenzó los postreros días? Cuando vino nuestro Señor, ahí comenzó los postreros días. Por lo tanto, nosotros somos parte de esos postreros días. La gracia comenzó sobre nuestra vida, y sobre todo, allí también estuvimos hablando en el otro grupo de que hoy día el Señor está usando los sueños para el mundo musulmán, donde Dios se revela a ellos. Han habido experiencias fabulosas. Yo, como he estado involucrado en el tema misionero, me he dado cuenta de que Dios es tan creativo. No hay Biblia, no hay misionero, pero alguien se apareció en la noche, se reveló a estas personas, ¿ya? Pero está el otro extremo, porque yo también pertenecía a una iglesia donde solamente giraba en torno a los sueños y las visiones y dejaban de lado de la escritura, ¿ya? Es el otro extremo. Entonces, todo debe haber una armonía, ¿ya? Todo debe encauzar en las escrituras, deben causar en la escritura, ¿ya? Si yo sueño por soñar, obviamente puede soñar de la inmortal del cangrejo constantemente, pero debe estar
en armonía con la Escritura. Por eso debe haber oración, debe haber palabra. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un sueño, voy a tener discernimiento si es de Dios o no es de Dios. Entonces a veces es importante. Como dice aquí mi pastora Jessica, colocó, dice, debemos tener equilibrio, ¿ya? ¿Se acuerda? El pastor Tosa decía, ¿qué es más importante? Todo. La palabra y el espíritu. Hay iglesias que solamente giran en torno al espíritu. Hay iglesias que solamente giran en torno a la palabra. Son cabezones, tienen tanto conocimiento, pero no hay vida. ¿Ya? ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Tengamos una dieta balanceada para la gloria del Señor. Y de esa manera no seamos raquíticos, sino que más bien vayamos creciendo a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Hermano, aquí hay muchos detalles que se nos escapan de este texto, ¿sabe? Después que yo comparto, de repente escucho a mi pastora Jessica o a mi hermano Luis, de acá al otro, de repente hay cosas que se nos saltan, pero no es porque no queramos, pero es tan dinámico esto, es tan cosa que siempre van a ir cientos de detalles, pero lo importante es compartir esta palabra. Pastora Jessica, no entendí el lenguaje de señas. Ya estamos terminando ya. El tiempo es limitado. Ah, sí. El tiempo. Sí. Yanate dice así, esto quiere decir Jesús, el lenguaje de señas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. O Señor. Sí, exactamente. Bueno, la riqueza que tenemos aquí es poder allí consultar, pero es importante que queremos que usted no se lleve y tampoco se sienta incómodo a no hacer preguntas, porque si hacemos preguntas en forma errónea también, pues, vamos a aprender también y vamos a dar respuestas. Y lo lindo Lo es otro es que también cuando, esto es la riqueza también del estudio y de la academia bíblica, de que a veces igual nosotros como digamos los tutores, los que entregamos el tema, también tenemos que tener así como este cuidado de ir ordenando el tema y que no se nos arranque el tema, porque se nos puede en una de estas aristas, porque por ejemplo, si nos ponemos a conversar, por ejemplo, de un detalle, Evangelio de la Prosperidad, podríamos amanecernos aquí contando experiencias personales y cosas, ¿cierto? Y así uno tiene que ir llevando un control, pero además también tenemos un límite de tiempo. Entonces, si nosotros tampoco podemos ser, como dice usted, tan estructurados, porque si no nos vamos a quedar como con la pura letra. Y no es la idea. La idea no es que entregar pura letra, sino que del contenido también discernir el contenido. También es bueno contar experiencias personales porque nos enriquecen a unos con otros, ¿cierto? Y ir avanzando. Y igual eso fue una de las cosas que conversamos antes de comenzar la Academia Bíblica, de que no nos preocupáramos a veces que si no terminábamos o no, a lo mejor no entregábamos todos los puntos como estábamos programados, porque también el Espíritu Santo nos va guiando a la necesidad de los hermanos. Sí. Y a enriquecer también y a responder preguntas que también tienen los hermanos, y eso también es lo rico de esta conversación, porque si no se transformaría en un monólogo nomás y recibir, y como cuando uno va al seminario, no sé, que solo escribe o no hay una retroalimentación, no hay una conversación, no se trata de eso. Sí. Gracias, pastora Jessica. Bueno, vamos a ir terminando. Da gracias, Señor, por esta jornada. Y la próxima semana comenzamos con el capítulo 3, del 1 al 10, tengo entendido. Tengo entendido que, hermano Luis, o la pastora Jessica. Yo. Luchito. Ya, entonces, de la sanidad, y ahí también entramos con este principio donde el Espíritu Santo ahí obra en forma de sanidad en la iglesia primitiva, la iglesia temprana. Voy a pedir a mi hermano Omar que tenga la bendición de despedirnos en esta noche. Omar de Galilea, dijo. Omar de Galilea. Hermano Joel, dijo. Sí. Bien, nos despedimos entonces, queridos hermanos. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche. Gratitud, Señor, hay para ti por este momento que tú nos das también de poder estudiar y de poder compartir tu palabra, de poder también que nuestros hermanos puedan expresar, Señor, todo lo que tú le has dado, lo que le has enseñado también, y esta también nutre, alimenta, y Señor, sin duda que nos ayuda a comprender, a entender tantas cosas, Señor, y un momento de poder compartir también, Señor, de manera unánime en esta reunión día viernes, Señor, donde nos convoca, Padre, el poder hablar de tu palabra, el poder, Señor, recibir de ti, Padre, conocimiento, de también que tú nos quieras guiar, enseñar, ayudar, avanzar, a crecer, a madurar. Tantas cosas, Señor, que son necesarias para la iglesia, tantas cosas, Señor, que son necesarias para nuestras vidas, donde tú nos quieres instruir, Señor. Y donde podamos también, quizá haber cometido errores, tú también, Señor, tienes esto maravilloso, Señor, de corregirnos. Gracias, Señor, porque son necesarias estas cosas, Señor, para que la iglesia también vaya aprendiendo, comprendiendo, siga avanzando, no quede estancada, Señor. Y gracias, Señor, porque nos da gozo también, nos da alegría de poder tener a nuestra hermana Ruth, Señor, que está allá lejos, Amén. pero sabe el tiempo, Señor, de poder también estar preocupada de las cosas tuyas. Y eso es lo hermoso, Señor, que no hay distancia, no hay diferencia, no tampoco, Señor, es que quién sabe más, quién sabe menos, sino que eres tú, Señor, el que nos guía. Eres tú, Señor, de una manera tan humilde, Señor, que así como tú enseñabas la sinagoga, enseñabas, Señor, ahí en el campo, caminando, Señor, a tus discípulos y a todo quien quisiera escuchar, Señor. Siempre tuviste esa disposición, amado Dios, de poder enseñar a la iglesia. Y gracias, Señor, porque nosotros somos parte de ella y es, como decíamos, sin duda necesario entender la escritura, comprenderla y poder, Señor, también, si en algún momento hicimos los estudios, de poder también hoy día refrescarnos, Señor, la memoria. Ayúdanos, Señor, danos descanso, permite, Señor, también que las actividades que siguen avanzando este fin de semana, Señor, tenemos también el día de mañana la reunión de los jóvenes, domingo temprano también tenemos, Señor, el compartimiento del pan, como decía también tu palabra, de poder estar, Señor, los hermanos, deseando de poder ser partícipes del Señor de la mesa. Y tú nos invitas, Señor, a poder recibir en este domingo, primer domingo del mes de junio, esta posibilidad, Señor, de que podamos nosotros también participar de ella. Gracias, Señor, y como decíamos, bendice a nuestra familia, a nuestros seres amados, bendice, Señor, a nuestros pastores también, Señor, dale fortaleza, guíanos, y a todos los hermanos que no han podido reunir en esta noche, Señor, que pueda darle tú también, como le decíamos, un reparador descanso. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Amén, hermano. Amén.